Diputado Pérez. No, lo que estamos planteando es un régimen penal juvenil que es bastante distinto a plantear la baja de la imputabilidad de Elisa de Lillano, ¿no? Fiscal Romero. Hay que discutirlo profundamente. Diputado Olmedo. Hay que bajarlo y hay que darle las soluciones para contener a los jóvenes. Diputado Gustavo Ferrari. Creo que sí, que hay que bajarlo. Hay que bajarlo. ¿Por qué no tan tajante? Es una decisión política a partir de qué edad. La presidenta dijo el otro día que era lógico bajarlo a los en este tema, el gobernador 16. de mi provincia, que es de mi espacio político, está pidiendo por favor que el Congreso saque una ley bajando la edad, y la presidenta expresó que no sería ilógico, ya que también dimos la mayoría de edad a los 18 años. No obstante eso, bueno, yo tengo mi formación teórica específica en Derecho Penal. Por otro lado, sabemos que es el Congreso Nacional el único que puede dictar leyes penales de fondo. Los gobiernos, los ejecutivos, no pueden ni siquiera, a través de un decreto de necesidad y urgencia, incursionar en lo penal. Así que está muy bien que el debate se centre donde debe estar, que es en el Congreso. Y creo que hay una mirada que dice que llevar a penalizar es estigmatiza y genera exclusión. Entonces yo prefiero que aquel menor que siempre es utilizado por un adulto, sea el adulto el que pague fuerte, y el menor, a través de un régimen de protección civil, el instante presente a su lado para reencauzarlo en un proyecto de vida que le impida delinquir. Fiscal, usted dice hay que debatirlo. Sí, la edad de imputabilidad es un tema jurídico, no es un tema social. Hoy día es arbitrario 16, como va a ser arbitrario 14, 12, 15, lo que sea. Es un tema jurídico. Los jueces hoy no dicen esta persona es inimputable porque está excluida, esta persona es inimputable porque no lo está. Hay que discutir y escuchar a los que saben, no los abogados, porque de esto no sabemos. Hay que escuchar a los psiquiatras, a los psicólogos, a los antropólogos. Ahora, la Cámara de Senadores no dio ese debate, el proyecto que tiene media sanción, no es completo, digamos, no ha dado justamente ese alcance que usted está pidiendo. Sí, y hay que completarlo con la otra Cámara. No es un debate que se pueda seguir eludiendo, no entiendo por qué se elude, no entiendo por qué se niega una realidad como se niegan otras. Creo que cuando hay un problema en una comunidad jurídicamente organizada, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo como tal y después discutir. No nosotros, los integrantes del Poder Judicial, como bien decía la diputada, esto es exclusivamente de nuestros representantes, nosotros no deliberamos ni gobernamos sino por medios de ellos, pero creo que deben ser escuchados ya no los jueces, ya no los fiscales, sí los especialistas, que nos digan hoy, en 2011, un joven de 14 años no tiene la madurez psíquica o el desarrollo mental para comprender, por ejemplo, la criminalidad de un homicidio. Diputado Adrián Pérez, bueno, ustedes desde el sector de la coalición cívica fueron un poco los autores del régimen que aprobó la Cámara de Senadores, ¿no? Sí, nosotros ¿Qué es lo que trabajando, contempla? Básicamente es un régimen penal juvenil que es bastante distinto. No, por eso voy a explicarlo. El tema, además, ¿Puedo explicar así yo? Al fiscal, que es otro poder. Me está preguntando una cosa, Gustavo. El tema no lo elude el Parlamento. Desde la democracia hasta ahora, el Parlamento argentino está abordando el tema de la niñez y de la niñez en conflicto con la ley penal. No solo el Parlamento argentino, el regional y en el mundo. Pero recordemos que las pautas internacionales, que es el estándar mínimo acordado en el mundo, dicen a través del Comité del Menor que la tendencia debe ser no bajar la edad de imputabilidad. Y esos son también expertos. Yo celebro que no se eluda, perdón. En el Parlamento no eludimos debatir. ¿Qué acompañamos nosotros? Inclusive la verdad es que fue un proyecto original del diputado Emilio García Méndez, que integró en su momento nuestro bloque y que nosotros impulsamos, donde nos parecía, el tema de la seguridad tiene que ser abordado de una forma muy integral, pero sí nos parecía que tenemos que abordar seriamente el tema de los menores y que por tanto había que construir un régimen penal juvenil que tuviera características muy especiales. Es decir, un régimen penal porque los menores tienen que poder tener el acceso a un proceso judicial donde se garantice su derecho de defensa, en donde haya abogados defensores, en donde se pueda conocer la verdad en el marco de un proceso judicial, que se determinan responsabilidades, y lo que el proyecto establece, por eso digo que es absolutamente distinto al régimen de mayores, es un régimen de tratamiento muy distinto, en donde solamente para el caso, por ejemplo, de homicidios dolosos, se puede privar al menor de la libertad en institutos especiales. Es decir, que no se lo manda a la cárcel, no se lo manda a la cárcel directamente. Ahora, dicho esto, que es un régimen especial para menores con proceso, donde el menor puede decir su verdad y defenderse,
Y creo que ese es el camino y que hay muchos países que han ido por ahí. Y esto se debatió fuertemente en el Senado y también creo que se discutió a conciencia en diputados. Lo que ocurrió en diputados fue que no se acordó, no hubo el nivel de acuerdo que sí hubo en el Senado, por eso no salió. Lo que digo es, yo creo que esta ley puede ser buena si hay alguna precondición. ¿Qué quiero decir? La precondición es que existan efectivamente los equipos interdisciplinarios, que existan efectivamente los defensores, que existan efectivamente lugares para que esos menores puedan rehabilitarse, porque si eso, que es la precondición, no existe, de nada sirve la ley, porque en la provincia de Buenos Aires hay un régimen, de menores de 16 a 18 años y es un desastre como está funcionando. Está funcionando en forma equivalente a lo que nosotros cuestionamos, que es el régimen de mayores, con menores en centros de referencia, con el lugar para 35 personas y hay 70 personas. Entonces me parece que tiene que haber esas precondiciones y hay que entender que en definitiva el Estado es el responsable de la situación. El Estado es responsable de que el menor no tenga educación, de que el menor esté en una situación de precariedad y por lo tanto lo peor que hay que hacer es darle una especie de nuevo castigo. Hay que crear las condiciones para que ese menor pueda rehabilitarse nuevamente a la sociedad. Diputado Gustavo Ferrari, Francisco Narváez estuvo la semana pasada aquí y bueno, pidió justamente desde aquí que se convoque sesiones extraordinarias para ya tratar este tema. ¿Ustedes están, digamos, en sintonía? ¿Están buscando otro régimen? ¿Cómo ven este tema? Sí, efectivamente se viene tratando, como en eso coincido con la diputada, desde hace muchísimo tiempo esta cuestión. Debemos admitir un fracaso de la dirigencia política, porque ciertamente no hemos llegado a una conclusión y permanentemente continúa dándose una situación de conflicto con la ley de parte de los menores. Y esto es algo que tenemos que necesariamente atender. Yo coincido absolutamente que la baja de la edad de punibilidad no es una solución si se la toma aislada. Efectivamente tiene que construirse una cantidad de establecimientos. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene 850 plazas para un promedio de 30.000 delitos por año. O sea, es imposible, si todos los jueces determinan la internación, colapsa inmediatamente ese sistema. Por lo tanto, tiene que estar complementado. Ahora, creo decididamente que hay un fracaso de dirigencia política. La gente mira estupefacta cómo permanentemente, cuando los medios de comunicación ponen en la primer plana de los diarios algún crimen cometido por un menor, como en el caso de Esquivel, toda la política se centra en una discusión, en un debate y se reactiva. Luego, después de un tiempo, nada se vuelve a discutir. Creo que decididamente, por una vez tenemos que tomar una decisión. Coincido que hay que bajar la edad de punibilidad y que no es una solución única. No es una solución única. Hay que construir los establecimientos, capacitar las personas y sobre todo proveer. Y esa decisión no es una decisión de la justicia, no es una decisión de la policía, es una decisión del poder político. Ahora, fiscal Romero, ¿por qué si en la provincia de Buenos Aires está funcionando este régimen penal juvenil? Por ejemplo, el menor de 15 años que mató en Tolosa había tenido 4 ingresos y la justicia lo había liberado. Sí, un poco lo que decía el doctor. Las leyes son palabras, no son soluciones mágicas. Si no hay por detrás de la norma, que puede ser muy buena y que es muy buena, el régimen penal juvenil de la provincia es un régimen moderno, adaptado a estándares internacionales, como también es el Código Procesal Penal para mayores vigentes. Pero si no hay atrás una estructura que sostenga esa norma, las palabras son vacías, las palabras son oraciones, son proposiciones. Y los jueces deciden si una norma, muchas veces, no en este caso, pero tantas otras, como por ejemplo el endurecimiento de las excarcelaciones y demás, es repugnante a la Constitución, declaran su inconstitucionalidad. Justamente ellos son los guardianes, ¿no? Pero ¿está faltando a la justicia una norma a nivel nacional para actuar? Yo creo que está faltando una norma integradora a nivel nacional y de una vez y para siempre construir una política criminal de Estado. Y no, como decía el diputado, trabajar con el pendulismo que dan las encuestas de opinión, los sondeos de imagen, que creo que ha nubilado a la clase política, están permanentemente con los números y cómo mido, cómo no mido, cómo repercute, cómo no repercute. Hay un hecho, hay que salir a contestar, alguien habla, hay que salir a rebatir. Vamos a generar un debate que la diputada dice que se da y yo celebro que se dé. Un debate profundo, un debate serio, un debate ideológico que no tiene por qué dejar de ser vehemente, no tiene por qué dejar de lado las posturas de cada uno, pero de una vez y para siempre que haya una política criminal y que se mantenga en el tiempo. Ahora, acá se habla, el Congreso ustedes Nacional... han taponado porque dicen que ustedes taponaron el debate. El Congreso Nacional puede fijar la edad de imputabilidad, las penalidades y modalidades de ejecución. El resto corresponde a las políticas provinciales y a las legislaturas provinciales, ¿no es cierto? Pues nosotros hacemos solamente la ley de fondo.
Nosotros no taponamos, yo creo, me parece decir que falló la dirigencia cuando el diputado de Narváez hace rato que está sentado en una banca y pide extraordinarias ahora, bueno, que estuvo haciendo de Narváez con el tema de la minoridad presentó antes un del proyecto de ley al sí, pero no lo impulsó. Y lo no lo impulsó. Sí, Ustedes claro, como grupo A, nuestro espacio como grupo ha firmado A, en disidencia el proyecto del como Senado. grupo A tenían la mayoría. Sí. Así que el tema se discute, y aparte que fuimos dando avances respecto de la vieja ley de patronato. En el 91, no estoy hablando solo de nosotros, en el 91 cuando se reformuló el Código Procesal Penal y llevamos el proceso a lo acusatorio, o cercano al acusatorio, el tema de los menores fue un tema, y fíjate que quedó en el Código Procesal que el juez penal de menores interviene incluso en caso de abandono o desamparo de un menor aunque no cometa delito. Esto es para informar bien a la opinión pública. No es verdad que el menor de 15 años que mata camina por la calle y sigue su vida como si nada hubiera ocurrido. No es verdad. Entonces hay una intencionalidad. Bueno, en cuando este caso, se quiere decir Diana, esto. en este caso de no La Plata... está libre. Bueno, pero había estado 4 entradas sin Pero 4 no por oportunidades homicidio. de... Pero el menor Pero viene no por avisando, homicidio. Diana. El menor Fíjate avisa a que la el sociedad. Congreso... Pero si se lo hubiera detenido antes. El Congreso viene haciendo avisándole al Estado que está por cometer un asesinato. El Congreso Nacional hay 2 vidas muertas. viene Hay 2. haciendo estropicios en materia penal. Al punto que cuando nosotros ahora decimos, para menores de 14 a 16 se le imputarán tales delitos, así lo dice el Senado, que no tengan pena menor que 2 años de prisión, y a los de 16 a 18 delitos de penalidad de mínima 3 años para arriba, por ejemplo, queda fuera el homicidio en emoción violenta. Sí, o sea, claro. no es que lo que hizo el Senado está perfecto. El secuestro extorsivo, la privación ilegítima de libertad. Yo no estoy de acuerdo y nosotros con que una cantidad de contenido del proyecto del Senado. podemos cuestionar cuál es la edad, sin embargo hemos creído en nuestro dictamen que esos delitos deben ser imputados a los menores y al menor. Entonces, no es que el Senado hizo todo perfecto y diputados somos los que estamos mal. Enseguida vamos a ese tema. Diputado Olmedo, usted ha presentado en las últimas horas una idea de bajar a 12 años la imputabilidad. Más que todo el problema hay que atacarlo de la base. La base es la familia. El padre tiene que volver a ser padre y la madre tiene que volver a ser madre. No puede ser amigo del hijo. Y yo digo que la primera base es la escuela. La escuela hay que volverle a dar la autoridad a la maestra para que fije el límite. Nuevamente la autoridad para que amoneste. Nuevamente la autoridad para que se respete. Tiene que volver el guardapolvo blanco a la escuela con ese respeto. A partir de ahí propongo a la tarde, o en el horario discontinuo de la escuela, que el Estado pague la cuota del club de barrio, para que el club de barrio sea la contención de ese joven que hoy está en la calle. Por otro lado, fuera de la contención en el club de barrio, que se le haga un examen médico. En Salta, yo estuve ayer en Orán y en Tartagal. En Orán, el último fin de semana, 3 suicidios y 5 de lo que vamos del año. Todo es droga y alcohol. Edad de inicio de la droga, 7 años, 6 años. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, si usted le hace un análisis médico desde la escuela primaria y detecta dónde está la droga, seguramente está evitando que se haga delincuente y está evitando que esté en la droga, en el alcohol. Por el otro lado, propongo también medidas como aquel menor que de pronto es juzgado por un delito y salga por las leyes, que el padre o madre, quien esté a cargo, pague una pena comunitaria que avergüence junto con el menor haciendo cosas públicas, pintando un hospital, arreglando una escuela. Son un montón de temas para poder contener. Si no, llegamos al resultado nada más. Gustavo, a mí me parece que lo que queda claro en este debate es que C14 o 16 a esta altura es una discusión que no tiene sentido en esos términos. Acá se han planteado determinadas cuestiones que sí tienen que ver con el fondo de la cuestión. Yo no creo que sea solamente una cuestión jurídica o sea solamente una cuestión de llamar a los técnicos para que opinen. Yo no puedo sacar de la realidad de la Argentina este tema. Si yo tengo en cuenta que estos chicos que yo hoy estoy diciendo, que algunos están diciendo que tienen que ser imputables inmediatamente, en el 2001 tenían 4 años y se criaron, nacieron y vivieron en la Argentina del 2001 y vivieron con esos padres que reclama el diputado Olmedo. ¿Dónde estaban los padres? Sin trabajo,
sin vivienda. Bueno, lo que pasa es que hay que volver a la cultura del trabajo. Mientras el gobierno siga con los planes de descansar, antes de que nos vayamos, va a proponer que los de Jardín de Infantes vayan presos. Así que yo no le propuse eso. Bájate a 12, dentro un rato a 10 y el año que viene será 8, porque en realidad lo que no hay es una discusión en serio de qué estamos discutiendo. Estamos discutiendo un tema de seguridad, no seamos hipócritas, discutamos un tema de seguridad. Si estamos discutiendo un tema juvenil, un tema de los chicos, discutámoslo. Le está faltando a la Argentina el proyecto penal juvenil. Tiene la otra pata la Argentina, que es la cuestión de la ley 26061, que es la que determinó cómo se deben cuidar y preservar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en la Argentina. Le está faltando la pata penal, sin ninguna duda que le está faltando esa pata. Pero lo que le está faltando, y esta es la primera hipocresía, es la de cumplir con la ley que existe, que es la 26061. Porque yo veo al gobernador de mi provincia, que está aquí presente, lo veo reclamar que mandemos preso a los chicos cada vez más chicos. Ahora yo digo, ¿qué hace la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hace la República Argentina, la Nación, para cumplir con la ley 26061? El 0,11% del presupuesto del año pasado. ¿Cuál es la ley? Porque mucha gente no la va a saber. ley que defiende los derechos, de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño, con los tratados internacionales, y que hoy ya y eso no se cumple, es una cuestión constitucional. Lo están pidiendo ustedes. Se va cumpliendo progresivamente porque hay una readaptación por esa ley de todas las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales, con crea organismos, etcétera. Entonces la Secretaría del Menor y la Niñez a nivel nacional existe, no sé en las provincias el grado de cumplimiento, el Consejo Federal del Menor, pero hay que hacer inversión que corre a cuenta de los gobiernos provinciales también, y hay asimetrías en nuestras provincias. A mí me parece 0,11 del presupuesto nacional tiene que ver con esto, el 0,11. 300 millones de pesos fueron el año 2010. Bueno, y después decimos, pueden consultarle al gobernador, usted se lo puede consultar después, le va a decir que 60 municipios de la provincia de Buenos Aires todavía no tomaron la decisión de conformar los consejos de defensa del niño en la provincia. Entonces digo, cambiaron un poco. estamos discutiendo, hemos cambiado el eje de la Estamos hablando discusión. del niño, pero también tiene obligaciones el joven. Tampoco nombramos A un ver, defensor. le estamos dando Tampoco todos los nombramos derechos y también tiene obligaciones, tiene obligación de estudiar, tiene obligación de ser respetuoso, hay que respetar la sociedad. Recién yo venía, está prohibido el alcohol en la calle. ¿Por qué toman los menores alcohol en la calle? ¿Por qué no actúa la justicia? ¿Por qué no actúa la policía? Si no se puede, por eso yo estoy proponiendo, no se puede tomar alcohol en la calle, no pueden andar los menores después de las 10 de la noche solos si no están sin sus padres. Es lógico que estén en la casa, ahí van a aprender cosas buenas. Se sale de la vaina la diputada por contestarle. No, porque lo que pasa es que me parece tan de otro mundo tu postura. Y seguro, pero estoy con el pueblo, estamos discutiendo cosas y al último no resolvemos el problema de fondo. Estás con un pueblo porque no sé cómo vas a hacer, con una varita mágica vas a crear hogares, padres y madres con trabajo. Y se hace políticas de Estado, que haya trabajo, que se paren los planes de descansar, que haya cultura. Y haya educación, nosotros y no tenga estamos duda. poniendo el tema, Diputada, y creo que la presidenta lo ha dicho bien, de cómo indirectamente se aborda la seguridad, que es creando empleo. Bueno, estamos en una campaña fuerte por el empleo legal, que haya educación. Sí, yo quiero explicar una cuestión nomás. Nosotros en Argentina tuvimos durante mucho tiempo un sistema de patronal o tutelaje, como se llama, donde había un juez que decidía en forma discrecional y bastante arbitraria si ese chico tenía que ir a un instituto de menores o no. Podía ser un chico que había cometido un delito, o podía ser un chico que estaba en una situación que entendía de riesgo y que tenía que ir a ese instituto. Nosotros creemos que ese sistema funcionó mal y que, por cierto, la ley que mencionaba Horacio, la 26061, produjo una mejora respecto del sistema de tutelaje, pero indudablemente tiene múltiples vacíos. Hoy hay un chico que... Entonces, nosotros ¿qué queremos? Que tiene que haber un régimen penal para los jóvenes, en donde haya derecho de defensa, en donde haya un proceso y en donde haya determinación de responsabilidades. Insisto, ese régimen no tiene los mismos esquemas de sanciones que el de mayores. Tiene el objetivo central de producir la rehabilitación. Dicho esto, régimen hay consenso. No estamos de acuerdo. Ahora, dicho este es el criterio correcto. ¿En qué no hay consenso? Lo que sí, para mí que prevenir. Para agregar una cuestión que sí está ocurriendo en Argentina, que me parece que es importante determinar, es que lo que hay que poder afrontar seriamente es la existencia del crimen organizado, en donde en el marco de ese crimen organizado, el chico es el eslabón utilizado para cometer el delito. Entonces, lo que hay que poder afrontar seriamente es la lucha contra el crimen organizado, que es muy fuerte y que es cada vez más potente en la Argentina,
y que está vinculado también al crecimiento del narcotráfico, etcétera. Sobre eso tiene que haber política. Mandar preso al chico para que ustedes lo dicen. No hace falta mandar al chico frente al juez para que le diga al juez quién es el grande que le paga. En esto hay que dejar de ser hipócritas. Sabe bien el comisario quién es el grande que le paga, porque es el que le paga a él la coima para poder mantener el desarmadero, para poder mantener el prostíbulo o para poder mantener la venta de drogas. Lo sabe perfectamente el intendente y lo sabe la dirigencia política del distrito. Entonces, decir hoy, desde una posición pseudo-progresista, tengo que llevar al chico delante del juez para que delante del juez diga, cualquier vecino del conurbano sabe dónde se vende droga, dónde hay un prostíbulo, dónde hay un taller clandestino, donde explotan a la gente. Entonces, en esto yo digo que tenemos una actitud. El chico tiene que ir, no para hacer. El chico tiene que ir a dar una respuesta en la justicia y la justicia tiene que poder afrontar ante la existencia de un hecho delictivo. Eso es lo que estamos diciendo. Y tiene que haber un régimen especial para menores. No tiene mucho que ver con lo que ha planteado la señora. ¿Podemos mirar lo que mucha gente ve? Que es que todos nos concentramos en el menor, cosa que hay que hacer, y dejamos de lado a las víctimas. Yo lo que observo en estos debates es que en general no nos preocupa. Hay 170 personas muertas por año en la provincia de Buenos Aires, promedio, 170 por menores de 16 años, datos de la Procuración de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros, yo entiendo y me parece legítimo que nos concentremos en el debate de qué hacer con los menores. Ahora, el muerto, las personas no hay más que... 170 víctimas. En ese sentido, no, yo lo que digo es que el Estado tiene que estar presente. Cuando nosotros tenemos 4 juzgados en La Matanza para atender a 1.700.000 habitantes, cuando nosotros tenemos 3 juzgados en el Departamento Judicial de Quilmes, de menores, cuando tenemos fiscales que no dan abasto con la atención, el Estado no está presente. El menor le viene avisando al Estado que va a cometer un delito. Le viene diciendo, primero lo detienen con un arrebato, después lo detienen por un robo, pasa adelante por un robo con arma y el Estado no hace nada. Permanentemente lo devuelve, lo libera. Perdón. Lo libera, un día mata. Y ese día todos debatimos, todos nos preocupamos, mientras tanto hay un muerto. ¿Y sabe qué? 2 muertos hay. Porque ese menor también muchas veces termina muerto. Eso es por una ausencia del Estado. Entonces lo que quiero decir es, las tendencias más modernas, si hablamos solo de la edad, bajan la edad de punibilidad. En la mayoría de los países del mundo. O sea, no es que estamos nosotros a contrapelo de la historia. La mayoría de los países europeos y latinoamericanos tienen una menor baja de punibilidad, una menor edad de punibilidad. Estamos. Pero entonces, no tiene y el Estado no protege homicidio. ni al menor ni a la gente. Pero Brasil el tiene 12 50%, tiene datos de la Procuración de la provincia, el 50% de los delitos del conurbano. Lo que pasa es que cuando hablamos de la responsabilidad del Estado hay que hacerlo completo, Yo creo que el Estado efectivamente tiene que brindar. Está bien, Gustavo, el Estado tiene que brindar seguridad, es correcto. ¿Qué más tiene que brindar el Estado? El Estado tiene que brindar seguridad, tiene que brindarle a ese menor la posibilidad de educarse, la posibilidad de alimentarse, la posibilidad de que el narcotráfico, que no sea sometido a un esquema de narcotráfico. Y eso también es responsable el Estado. Porque si no, parece que el gran problema de todo de la Argentina pasan a ser los menores. Y la verdad es que lo que hay que preguntarse es qué es lo que pasa con un Estado, que ha abandonado a No es cierto que no estamos haciendo nada. No es cierto que no estamos haciendo nada. En la provincia de Buenos Aires no estamos haciendo nada. Bueno, ahí estará el gobernador para que se haga cargo y al gobernador de Salta llámenlo. Como te digo, pero yo digo, lo que tenemos que ver nosotros como diputados, y que acá se ha dicho que se ha paralizado la discusión, y no es cierto. Durante todo el año, y yo no soy oficialista, a todo el mundo le queda claro, durante todo el año 2010 se debatió, en 2 de las 3 comisiones de la Cámara de Diputados, se debatió el proyecto y se sacó dictamen en 2 de las 3 comisiones. Faltó la tercera comisión que hiciera esto, que es la Comisión de Presupuestos. Fueron profundos debates, fueron debates muy duros, fueron debates muy ideológicos, fueron debates que nos llevaron como cantidad de otros temas que hemos discutido en la Cámara. Por supuesto que a quien le matan el marido, el padre o el hijo, lo que yo estoy diciendo no le sirve para nada, no me cabe ninguna duda. Pero ni tampoco podemos verlo, tampoco quiere decir que si lo hubiéramos aprobado en las 3 comisiones y hubiéramos sacado el proyecto y hubiéramos tenido la sanción de la ley, hubiéramos resuelto esta cuestión. Está claro que no. Está claro que necesitamos poner este instrumento. Ahora, estamos todos de acuerdo que el problema pasa por la contención. Estamos todos de acuerdo que el problema pasa por incluir al menor.
Estamos todos de acuerdo que se hace muy poco, ¿Qué casi propone nada. usted? ¿Qué propone? Así como yo propuse tal cosa, ¿qué proponen ustedes? Porque están discutiendo la edad, pero no proponen qué es lo que hay que hacer con el menor. Estás confundido, Olmedo, ni siquiera... No, yo no te confundo, ni siquiera viste el proyecto, ni siquiera sabes el proyecto que hemos aprobado en la Cámara, donde incluye todas estas cosas que se dijeron, todo lo que Adrián acaba de detallar, todo eso está incluido en el proyecto de ley. ¿Sabe lo que pasa? Entonces, ustedes están curando el mal, pero hay que curar la raíz. Porque la raíz sale mal, los chicos salen mal desde abajo porque no hay contención, no hay una política de Estado por la seguridad de los jóvenes. Olmedo, yo te he escuchado decir que esto lo vamos a resolver reponiendo en la Argentina el servicio militar obligatorio. Sí, por supuesto, es una parte de la solución. Pero no tenga duda, cuando estaba el servicio militar no pasaba las cosas que pasan ahora. No, pasaban cosas peores. No, pero si vos crees que esto los es militares, no el servicio militar. Pero ¿cómo vas a decir ahora que son los militares los que van a incluir a los chicos? No es lo mismo. Esto es una cosa... El servicio militar le da un límite al joven y ese después padre le puede enseñar a un hijo lo que hoy no le están enseñando. Perdón, Gustavo. Fiscal Romero. Yo veo que, como decía el diputado, cada vez que un hecho criminal... Porque muchas veces ustedes son los que están en la mira, ¿eh? Sí. Y la justicia, porque muchas veces dice... los fiscales no actúan, los jueces los primeros que tenemos en que hacer libertad. autocrítica somos nosotros, el Poder Judicial. ¿Pero qué pasa? Tenemos discusiones bizantinas, discutimos hasta el cansancio lo mismo. Ya la Corte dijo, la Corte Nacional, que la tenencia de estupefacientes para consumo personal no es delito y seguimos discutiendo. ¿Y la Corte ya no dio un fallo también respecto a los menores? Por eso digo, somos los primeros en que tenemos que hacer autocrítica. Ahora, nos sentamos a discutir en estas mesas cuando un debate, cuando un hecho vulnera nuestras conciencias, moviliza y las encuestas de opinión baja. Hasta hace poco, no digo los diputados acá presentes, se negaba que el delito haya aumentado, que haya aumentado la violencia en la distinta forma de comisión criminal, que la droga no existe en la República Argentina, que no hay narcotráfico en la Argentina, que todo es una sensación. Estas son palabras, es más, hasta se coquetea con la marihuana y con el porro porque es progre. Es más, hay programas donde se muestra al interno, en vez de darle un espacio para que se exprese y vea su problema, como algo gracioso. Hablamos de la cárcel como algo canchero, hablamos del pibe chorro como algo simpático. Ahora nos damos cuenta de que se nos fue de las manos y nos sentamos a discutir. Primeros los que tenemos que hacer autocrítica somos nosotros, ni los diputados ni los gobernantes. Nosotros tenemos un mandato eterno, vitalicio, no eterno, hasta que nos dure la salud o la buena conducta. Sin embargo, nos mezclamos en esas discusiones y seguramente algunos de mis colegas coincidirán en que son bizantinas. Ahora, y respetando, son mis representantes, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Y es lo que se ha intentado siempre, y mentirles a ambos. Se es progre o no se es progre, se es facho, se es zurdo. Se parece el servicio militar, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Es decir, tiene que haber una política criminal, tiene que haber puntos de contacto y tiene que ser única. Esté el gobernador Scioli, Rodríguez, González o Romero el día de mañana. No puede cambiar la política criminal del Estado de acuerdo al color político. El delito siempre va a existir, no vamos a poder enervarlo, neutralizarlo o eliminarlo. Esta discusión se dio tarde, se está dando, celebro que se esté dando, pero es tarde. Hasta hace una semana atrás estábamos negando que había delito en Argentina. ¿Diana? No, yo creo que no es así. Creo que desde el Gobierno Nacional lo que se puede hacer con las seguridades de las provincias es coordinarlas y darles recursos, los ha dado. Yo creo que ha habido saltos cualitativos en la conciencia de cómo abordar los temas. Coincido que yo me pregunto siempre por qué la justicia y sobre todo la federal no apunta al crimen organizado, porque las leyes la tienen. Y discutir la despenalización o no del consumo de drogas no es hablar de crimen organizado. Ustedes son los que tienen que meterse con los traficantes. Y sea cual sea el discurso, progre o facho, que tenga un gobierno nacional o provincial, la justicia hasta desconoce fallos de la Corte Suprema de Justicia. Lo firmo al pie. Entonces, él dice que tienen que hacer autocrítica, pero nunca la autocrítica le expresan cuáles son los intereses que se juegan dentro del judicial con estos temas. ¿No será que también hay otro tipo de complicidades? Nosotros siempre apuntamos al comisario, al intendente. ¿Y la justicia qué? Porque después de todo el Poder Judicial es un poder puesto político, derivadamente por el Poder Político. El sector político, entonces, narcotráfico. Diana, hablando yo no soy no de depende de la hacerme el justicia harakiri, la construcción de la infraestructura necesaria para el tratamiento de los menores.
Esa construcción depende de una decisión política del Poder Ejecutivo si todo lo que pensás provincial. es encerrar a los menores. Bueno, por supuesto que en algunos casos no tienen por qué ser internaciones. Pero yo te aclaro, tienen que ser yo que abiertas, vengo tienen del que haber Poder sistemas de Judicial, tratamiento, te digo hay que cuando cantidades el de Poder problemas. Judicial quiere aplicar la ley como corresponde, lo puede hacer. No tiene lugares en muchos casos para mandarlos. Bueno, si hay 30.000... ¿Tenés miedo de ponértelos en contra? De ninguna manera. Mira, vos dijiste que en provincia de Buenos Aires 850 hay lugares para 850 plazas. Bueno. Para de régimen abierto, semiabierto. Pero ¿cuántas plazas querés? 30.000 casos por año que involucran a menores. ¿Qué implican 30.000 presos menores? 30.000 casos. Probablemente sea sistema de reconversión de adicciones, semiabiertos, cerrados. Plazas. Faltarán algunas, pero no es que faltan para completar a 30.000. Cuando vos decís 30.000 hechos y me faltan muchísimas plazas. Por supuesto, para atender convenientemente, por ejemplo, ese joven que te avisó que iba a matar. Al joven que roba. Lo que quiero es que no se mate gente, es al revés. No querés 30.000 plazas para quiero internarlo. reconvertirlo socialmente, porque cada vez que se lo liberó terminó matando. Bueno, para reconvertirlo quiero trata de ocuparte de los chicos en situación de calle. Bueno, por supuesto. Y para eso no hace falta el Hace 8 años que gobierna el kirchnerismo y cada vez hay más jóvenes delincuentes y más violentos. 8 años hace que gobierna el de la inseguridad, que es un tema es un proceso de 30 años de involución y de exclusión en la Argentina que estamos tratando de revertir. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Lo que pasa, Silvestre, evidentemente fracasando, porque cada vez hay más y más violentos. Ahora puedo hablar yo 2 Ese segundos. problema de seguridad creo que tiene que poder ser abordado con seriedad y en forma integral. Y la forma integral de abordarlo es una mejora sustancial del funcionamiento de las fuerzas de seguridad, también del sistema penitenciario, también del sistema judicial y mucha vocación política, porque lo cierto es que nosotros entendemos que en muchos casos hay connivencia entre las fuerzas de seguridad y la política para proteger a determinadas organizaciones delictivas. O sea que para avanzar en serio, para afrontar el tema de la inseguridad, tiene que haber mucha vocación política que hasta ahora no ha existido. Ahora, en la provincia de Buenos Aires hubo consenso para el régimen penal juvenil de todas las fuerzas políticas, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos ¿por qué esto no se puede lograr a nivel nacional? Tenemos que poder avanzar a La nivel infraestructura y el presupuesto quedó a mitad de camino. Pero no se terminaron de construir nada de lo que sean los apoyos. Nosotros hace muchos años que venimos bregando para que exista efectivamente un régimen penal juvenil. No es algo nuevo, no es por la coyuntura, no es por un hecho puntual y además creo que hay que poder despejarlo de cualquier tipo de especulación. Lo hemos presentado porque creemos que el régimen penal juvenil es una solución como se ha podido ver en otras partes del mundo. Pero yo creo que así como se dio el debate en el Senado y comenzó a darse por cierto en diputados, no es cierto que el diputado no, tal vez tarde, pero se discutió mucho, lo que pasa es que es un tema espinoso y que inclusive hubo diferencias dentro de los propios bloques. Esto también hay que decirlo con sinceridad. Era un tema en donde el kirchnerismo hoy tiene una posición, pero por cierto hay diputados dentro de ese bloque que tienen otras, digo. Entonces, es un tema, creo que tenemos que abordarlo ahora, sin ningún tipo de especulación, porque yo creo que la Argentina debe ir hacia un régimen penal de menores, con determinación de responsabilidad, pero con un régimen de tratamiento muy diferente y diferencial respecto del régimen de menores. Eso es todo lo que queremos todos. Yo sostengo que la solución es la base, atacar el problema de base, donde no quiero ver cuántos delincuentes van a la cárcel o cuántos menores van a la cárcel, sino que haya menos delincuentes. Entonces hay que hacer una política de Estado a favor de la vida, a favor de la sociedad, a favor de la cultura del trabajo, a favor de la educación. Si de pronto vamos todo en contramano, nunca los menores van a salir del estado donde están. Ahora, Diana, usted decía recién, le decía el diputado Ferrari, los querés internar, pero en algunos casos hay que internarlos. Pero es que están internados. El menor que mata en la Argentina, tenga la edad que tiene, no queda libre. ¿Por qué lo dejaste no matar? Queda libre. ¿Por qué no lo atendimos antes? Es otra pregunta. Es cierto, pero atendé a los 500.000 pibes que ni estudian ni trabajan en la provincia. Es un problema político. No querés que se sepa. Yo coincido con vos. Alguna intencionalidad en hacerle creer a la gente que el menor mata y queda libre. Bueno, y eso es mentira. Pero por supuesto, pero ¿por qué lo dejaste matar si te vino avisando yo no que lo dejé robaba? matar. Lo encontraste con un arma. Yo no lo dejé matar. Estamos viendo el que mata y el que se muere con la droga. Cantidades de veces. Porque hay droga, Lo sabías de antes, porque lo sabías cuando no le garantizaste educación, cuando no le garantizaste la alimentación, cuando no le garantizaste vivienda, cuando no le garantizaste laburo al viejo. Ahí vos ya sabés que estás formando esa frustración de arranque. ¿Y qué hacemos con él mientras tanto?
transformar y decir que solamente una cuestión penal es resumir y reducir. Yo creo que en lo penal, estamos todos de acuerdo. Yo creo que en lo penal estamos todos de acuerdo. Creo que la discusión podrá ser si 14 o 16, y yo insisto con lo que dije al principio, creo que al lado del gran problema, si 14 o 16 de última, no es el nudo de la cuestión. Creo que el nudo de la cuestión pasa por ver cómo resolvemos esto integralmente. ¿Cómo lo resolvemos? Desde este aspecto penal que nos está faltando y en el que todos estamos de acuerdo. ¿Y cómo resolvemos lo otro que parece ser lo más grave? Lo otro que parece ser lo más grave. Mientras tanto, algo tenemos entonces, que hacer. Pongámonos y exijámosle a exijámonos nosotros, y exijámosle a nuestros poderes ejecutivos nacionales y provinciales que vayamos a resolver esa cuestión. De acuerdo. Bueno, les agradezco. Algo hay que Les hacer, agradezco. pero decir que porque hacemos una ley, eso es hacer, es mentira. Algo hay que hacer, Diana. Algo hay que hacer. Pero no vendamos hipócritamente que con una ley se cambia la realidad. Yo presenté el año pasado, el 29 de mayo, el servicio militar, que creo que estoy convencido que es parte de la solución. Si no lo trata, diputado, este año voy a pedir un plebiscito a nivel país, porque si el 80% está de acuerdo, ¿por qué no lo tratan? ¿Y por qué no lo aprobamos? Bueno, pedí el plebiscito. Lo del 29 de mayo por el Día del Ejército. Vamos a pedir el plebiscito. Se van a llevar una sorpresa. El pueblo quiere otra cosa. No lo que ustedes están diciendo. El pueblo quiere otra cosa. 30 segundos para cerrar. Hay esperanza. Yo no estaba acostumbrado a discusiones políticas porque en la justicia... Vienen bien, ¿eh? Vienen bien. Hay esperanzas. Y lo que le digo a mis representantes, confíen en sus talentos, en su vocación, en su fuerza, y no vivan esclavos de la encuesta de opinión y de los sondeos de imagen, porque a veces se pueden equivocar. Gracias. Muchas gracias. La verdad que muy interesante el debate. Ojalá se dé en la Cámara de Diputados, ¿no? En el recinto, porque la verdad que son posturas interesantes y la verdad que hay que dar el debate. Más allá de la edad, este debate está instalado en el seno de la sociedad y bueno, lo que se dio hoy aquí en A Dos Voces seguramente se va a tener que dar también en la Cámara de Diputados. Enseguida, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, autor de un proyecto, lo está impulsando, lo ha pedido en los últimos días, y también Fernando Pino Solanas, precandidato presidencial. Sobre este tema opinará y también sobre los otros temas de actualidad. Seguimos en un instante aquí en A Dos Voces.